Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious, idiots. La magia que emana esta ave se puede observar a simple vista. Es delicado pero fuerte, su aleteo es de 80 veces por segundo, por lo que parece que se queda suspendido en el aire. Pero cuando te acercas un poco, desaparece a gran velocidad, y cuando se acerca a ti parece que susurra. Quizás es así como nació la leyenda maya del colibrí. La leyenda que cuentan los viejos y sabios mayas señala que los dioses, cuando crearon todas las cosas de la tierra, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra, le encargaron un trabajo, pero cuando terminaron se dieron cuenta que a nadie le habían encargado llevar los deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y tallaron una flecha. Era una flecha muy chiquita. Cuando estuvo lista, soplaron sobre de ella y la flechita salió volando. Los dioses habían creado al colibrí. El colibrí era tan frágil y tan ligero que podía acercarse a las flores más delicadas sin mover uno solo de sus pétalos. Además, sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Los hombres trataron de atraparlo para adornarse con sus bellas plumas, pero los dioses se enojaron y ordenaron: si alguien lo atrapa, será castigado. Es por eso que nunca nadie ha visto un colibrí en una jaula, ni en la mano de un hombre. Así, el misterioso y delicado pajarito ha podido realizar tranquilo su trabajo y llevar de aquí para allá los pensamientos de los hombres. El colibrí en la naturaleza. Los colibríes son aves de tamaño pequeño, con patas diminutas, picos y alas largas. Son capaces de volar de manera ágil, siendo las únicas aves que pueden volar hacia atrás, hacia los lados y al revés. Son veloces, ya que aletean entre 80 y 200 veces por segundo. Sus ojos son sensibles a la luz ultravioleta. Confían más en su vista que en su olfato para encontrar néctar. Su corazón late entre 500 a 700 veces cuando están en estado de reposo. El orden al que pertenecen, apodiformes, significa sin pies. Los colibríes tienen patas, pero son muy pequeñas y poco desarrolladas, por lo que no las usan para caminar. Se alimentan del néctar de las plantas con flor. Estas lo producen para atraerlos, ya que estas aves les ayudan a realizar su reproducción sexual transportando el polen, gameto masculino, hacia el ovario, con lo que se producen los frutos y semillas, en los que se encuentra el embrión de la nueva planta, llevando a cabo la polinización. En promedio, consumen cerca de la mitad de su peso en néctar diariamente. Incuban huevos durante 14 a 23 días. Dichos huevos son del tamaño de un grano de café. América es el continente de los colibríes. No existen en ningún otro lugar del mundo. Están distribuidos desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. De acuerdo con los registros fósiles, lo más probable es que los ancestros de los colibríes hayan sido originarios de Europa o Asia. Después se desplazaron a Sudamérica y se esparcieron por gran parte del continente al tiempo que se extinguieron del Viejo Mundo. ¿Cuántas especies de colibríes existen? El número de especies de colibríes no es exacto hasta el momento. Los científicos han estimado una cantidad aproximada de 320 a 340 especies, aunque pueden ser hasta 343. El deseo de atraerlos ha llevado a que en las ciudades se utilicen bebederos artificiales. Es importante destacar que los bebederos deben llenarse únicamente con agua, con azúcar de mesa al 20% de concentración, es decir, 4 porciones de agua por una de azúcar. El néctar que se vende comercialmente es solamente azúcar pintada de rojo. La pintura puede afectar negativamente a los colibríes, causándoles diversos malestares. Por ejemplo, la FDA
siglas en inglés de Food and Drug Administration, ha reconocido que algunos colorantes rojos pueden provocar cáncer en los animales. Por ello es más recomendable llamar su atención mediante flores. Los colibríes prefieren flores tubulares, rojas, rosas y naranjas, aunque también los atraen las flores de cualquier forma, siempre que sean de color naranja o rosa. Las mejores plantas son las locales, ya que al utilizarlas se reducen los costos asociados a su cuidado y mantenimiento. Una planta nativa demanda menos agua y se acopla a los ciclos naturales del lugar.